And welcome, viewers. You are here at TFT13. My name is Ken Gonzalez, and I am your host / guide for the one of the last sessions of the Americas portion of TFT13. And really happy to be here. Glad you're here, because that's why we're here. Also joining me today is Mr. George Spalding. So, George, would you like to say hi? Hi, Ken. George Spalding, Executive VP, Pink Elephant. I'm thrilled to be here, part of the Americas portion of TFT13. Very impressed so far with all the presentations and also the tweets. And looking forward to hearing my old buddy, Mauricio Carono, or shall I say Dr. Mauricio Carono. From Mexico. So, Mauricio, what are you going to talk about today? Hi. It's first of all, it's a great pleasure to meet you both. I have the pleasure to meet you at another conference, at another places, and to work with you, George. That has been awesome for me, and I'm more than happy to have you both here with me. And well, I will be talking about two things that maybe it appears that are considered to be pretty much far away one with each other. It's called about the business process management and how can it be executed by the service desk function. Is it possible to do that? Because there's a lot of times that people and organization thinks that the service desk is just an operational function, right? And even ITIL books appear to say so, right? So this is what are we going to talk about. And of course, I will be more than happy to get your questions, and maybe we can make a commitment right now with the audience that maybe you will try to throw some questions in Spanish, okay? So maybe you will have your web browser over there, and you can type translate.google.com and push or press the button of English, translate into Spanish, and I will be more than happy to hear you. Okay, at least one of it, okay? I know that you can do it, George. I know that pretty face, and I know that you can do it too, Ken, right? Oh, yeah. Let me turn it over to Ken here for some specific details before you get going. Okay, so let's see. First off, in order for us to be able to do this little translation exercise for those of you Spanish speakers that, well, obviously, you'll have to know enough English in order to be able to understand my instruction, but I take that for granted here. Use the TFT13 hashtag. We're monitoring social media. We have been all day, and we'll continue to do so. So your comments and your questions for Mauricio as we get towards our Q&A, we'll be using the social media as the grist for the mill for getting the questions in and finding new things to talk about. Now, George, I'm going to play a little game with you here in terms of Mauricio's background. Do you know how many ITIL certifications that he holds currently? He holds a frightening number. So what is that frightening number? Hazard a guess? How about all of them? Does he hold all of the ITIL certifications? Which numbers? 10. That's actually a good guess, but 19. Oh, God. As well as very close. You don't want to know how many I hold. So he's got COVID in there, ISO 20000, 27000, Prince 2, and some Microsoft certified professional stuff too. Yeah. I have 3. But you do not need the certification, George. Yeah, I have advanced age. So if add the number of certifications to his age, then maybe he will still not be as old as I am, right? That's it. Okay, quick, move on. No, this is not because of your age. This is, yeah, but let's move on. That's right. Yeah, so in addition to all his other accomplishments, he's an associate director of Best Practice Gurus, headquartered in Mexico City, and works throughout
Spanish-speaking countries, and you get a chance to interact with him. He's a very both generous as well as genuine guy, so I'm really looking forward to hearing what he's got to say. So with that, Mauricio, take it away. Thank you, Ken. Thank you, Ken. I will be switching between my screen, so please, if you find something weird, please let me know. So I'll be switching right now to Spanish. Muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Vamos ahora sí a compartir por aquí la presentación que les traigo el día de hoy. Es un placer para mí estar por acá con todos ustedes. La realidad es que, bueno, creo que es una gran conferencia, es una gran oportunidad también para darle voz a nuestro idioma, ¿no? Habemos muchísimos profesionistas alrededor del mundo, no nada más Latinoamérica y España o el tema de Iberoamérica, sino alrededor del mundo, que nos dedicamos a todos estos temas y evidentemente lo que estábamos buscando por aquí es pues dar voz a este tipo de presentaciones, dar estos espacios en las presentaciones y evidentemente presentar en español. Entonces, vamos a empezar con la presentación. La presentación está relacionada con Ejecutando el proceso de gestión de relaciones con el negocio a través del Service Desk. Esta es la agenda que vamos a estar revisando por aquí, ¿no? Vamos a tener algunos conceptos importantes, vamos a estar revisando el proceso de gestión de relaciones con el negocio, el rol que tiene el Service Desk en específico, y al final vamos a ver algunos dashboards e indicadores. No quisiera detenerme mucho en este momento para tratar de aprovechar el tiempo, pero vamos a explicar por qué cerrar con temas de dashboards e indicadores, ¿no? Que es un aspecto importante que quisiera comenzar y mencionarles, ¿no? Este principal aspecto va relacionado con las fases del ciclo de vida del servicio y los procesos oficiales que marcan los libros de ITIL relacionados con las fases del ciclo de vida del servicio. Tenemos desde la estrategia, pasando por el diseño, transición, operación y mejora continua, de acuerdo con las mejores prácticas de ITIL, y estas están reflejadas en uno de los libros, ¿no? Cada uno está reflejado por un libro. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del proceso de gestión de relaciones con el negocio, que es muy interesante para mí el tratar de mostrarles en este momento, es que el proceso de gestión de relaciones con el negocio está publicado en el libro o en la fase del ciclo de vida del servicio que está relacionado con la estrategia del servicio. Tristemente, a lo largo del mundo, las implementaciones de procesos, las adopciones de procesos, cuando queremos llevarlos a un extremo o a la parte estratégica del servicio, pues es muy poco común que las organizaciones lleguen hasta la parte estratégica. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente están lidiando con temas sumamente operativos y cómo queremos empezar, por ejemplo, a implementar o adoptar un proceso de gestión estratégica para los servicios de TI si la parte básica de las operaciones y de los servicios no funciona. Esto definitivamente pues no es posible, entonces imposibilita considerablemente a las organizaciones para que empiecen a implementar o a adoptar estos procesos como tal. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros en esta sesión? ¿O qué es lo que busco transmitirles? Es muy posible y es muy viable el adoptar y empezar a echar a andar procesos relacionados con la parte estratégica apoyándonos en la parte operativa. ¿Qué es lo que tenemos de este lado? ¿Dónde podríamos visualizar que el proceso de gestión de relaciones con el negocio tiene una interacción directa en el día a día? Con todos los procesos que estoy marcando en este momento. Con todos esos procesos podríamos tener una interacción diaria entre la gestión de relaciones con el negocio versus el resto de los procesos. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Service Desk? Bueno, el Service Desk está considerado como un proceso, normalmente se tiene el paradigma de que es una función, un área funcional que ejecuta procesos. ¿Okay? Esta área funcional está representada en los libros de ITIL en la parte de operación del servicio. Pero puse de este tamaño la figura principalmente, ¿por qué? Porque quiero que ustedes vean que el Service Desk en realidad puede estar ejecutando cualquier proceso de los que están plasmados dentro de los diferentes libros de ITIL. Este proceso en específico, esta función, en específico, pues evidentemente ejecuta 100% un proceso de gestión de incidentes, un proceso de cumplimiento de solicitudes y después pues empieza a ejecutar de manera parcial temas de problemas, temas de cambios, pero también puede ejecutar temas totalmente estratégicos como la parte de gestión de relaciones con el negocio, que es un proceso oficial. Pero ahora bien, para que nosotros visualicemos estos temas, ¿no? ¿De qué manera podríamos asegurarnos o de qué manera nosotros podríamos decir que el Service Desk puede hacer esto? Bueno, primero es importante diferenciar esta parte y esta perspectiva de qué es un proceso versus una función.
¿ok? Un proceso en específico, pues bueno, es un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí para alcanzar un objetivo por definición, ¿ok? Este proceso lo que nos va a ayudar es, pues bueno, a definir el qué es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros decimos que hay que adaptar y adoptar la mejor práctica a nuestra organización, lo que estamos haciendo es ejecutar, definir de qué manera se van a ejecutar las actividades, es decir, el cómo. ¿De qué manera nosotros logramos definir el cómo? Bueno, definiendo los puntos importantes de cómo ejecutar cada una de las actividades que dice en este caso un proceso por mejor práctica. ¿Qué es una función? Una función en este caso está representada por un grupo de personas, por un grupo de usuarios que vemos en el lado inferior derecho, que está representado por personas, ¿no?, relacionadas con el service desk. Aquí tenemos a los típicos analistas que están trabajando de manera constante, atendiendo llamadas. Ellos, en cuanto reciben una llamada, ¿qué ejecutan? Ejecutan un proceso. Por ejemplo, ejecutan el proceso de gestión de incidentes que les muestro en este diagrama. En un muy alto nivel, ¿qué hace el proceso de gestión de incidentes o qué es lo que nos dice la mejor práctica de respecto a la gestión de incidentes? Hay que identificar, hay que registrar, hay que categorizar, hay que priorizar, hay que hacer un diagnóstico inicial, una investigación y diagnóstico, resolución y recuperación y un cierre para finalizar el ciclo completo del proceso. A esto le llamamos el ciclo de vida del incidente. Entonces, el proceso te dice que una vez que entra una llamada, un correo electrónico o por cualquier otro punto que tengamos de entrada, el service desk tiene la responsabilidad de ejecutar siempre este proceso. Recuerden que la mejor práctica lo que busca es que se genere y que se ejecute procesos de manera consistente. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, porque la consistencia es el primer paso para lograr una calidad en el servicio. Si no tenemos consistencia, no podemos lograr calidad en el servicio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros manejar, hacer, estar pues conscientes? Yo con las áreas funcionales, en este caso ponemos al service desk, ejecuto procesos, ¿no? Lo mismo es un área funcional como por ejemplo la parte de telecomunicaciones, por ejemplo nuestro Network Operation Center o el centro de operación de datos que está monitoreando, por ejemplo ese NOC se ejecuta de manera muy constante un proceso de gestión de eventos, etcétera. Entonces, el service desk hoy por hoy, el principal problema que tiene es que se considera como un área sumamente operativa, se considera como un área que no provee más que temas de resolución de incidentes o de atención de solicitudes de servicio, pero la realidad es que el service desk nos puede ayudar a muchas otras cosas. El service desk, de hecho, es la cara de TI. Siempre se ha dicho que por mejor práctica el service desk debería ser el punto único de contacto. Sin embargo, en la realidad, pues no respetamos eso. ¿Por qué? Porque decimos que el service desk solamente va a atender temas operativos. Y esto tiene que cambiar de sobremanera. ¿Qué es lo que requieramos? Evidentemente, pues recursos capacitados, hacer inversiones considerables en la capacitación, en el desarrollo de habilidades, tener personal calificado y cualificado para ejecutar procesos más allá de gestión de incidentes, ¿ok? Pero esas son las repercusiones o los requerimientos. Vamos a platicar entonces qué es lo que hacen los procesos. Los procesos, la realidad es que van de izquierda a derecha o de derecha hacia izquierda, cruzando por todos los hilos organizacionales. O sea, si yo voy a definir cómo se gestionan los incidentes, así se tendrán que gestionar los incidentes, no importa si es el área de telecomunicaciones, de base de datos, de servidores, de aplicaciones, no importa de qué área estemos hablando. Si hay un incidente, tenemos que ejecutar las mismas actividades. Evidentemente, hay mecanismos para que no todos repitan estos trabajos. El service desk hace mucho filtro como un primer nivel de soporte y luego se escala a los siguientes niveles de soporte. Entonces, las áreas funcionales en específico nos van a estar apoyando justamente pues para ejecutar los procesos. Pero ahora bien, ¿qué es importante diferenciar? Bueno, el tema de ¿con quién tengo yo que gestionar las relaciones con el negocio? Bueno, el tema de gestión de relaciones con el negocio va principalmente con mis clientes. No importa si estos clientes son internos o externos, ¿eh? Y por eso aquí es muy importante hacer una diferenciación entre lo que es un usuario versus un cliente, ¿no? Un usuario en un día a día o en la operación diaria, en específico, utiliza el servicio. Entonces, el usuario tal cual llega, se conecta, tiene acceso a los servicios, empieza a percibir el valor real de los servicios, sea bueno o sea malo, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poco estos temas de expectativas y percepción. Y por otro lado, el cliente, ¿qué es? Bueno, el cliente es la persona indicada con la cual yo voy a llegar a acordar de qué manera se va a hacer el aprovisionamiento de los servicios, en específico, ¿para quién? Para el grupo de usuarios que este cliente representa, ¿ok? Entonces, ¿por qué es esta parte importante? Porque, bueno, yo no
mi objetivo como dirección de TI no es darle gusto a todo. Tampoco mi objetivo es atender necesidades más que necesidades. Pero lo que sí es mi objetivo es, bueno, establecer claramente y de manera objetiva cuáles son los objetivos de mi organización, cuáles son los niveles de servicio realmente comprometidos. Y para hacer esto, yo necesito buscar una contraparte del lado de negocio, del lado de la organización, con el cual yo pueda llegar, platicar, ponerle sobre la mesa cuáles son las características de los servicios que hoy por hoy ofrece nuestra dirección de TI, cuáles son nuestras posibilidades y evidentemente también cuál es el costo. ¿Por qué? Porque imaginemos que si llegáramos nada más con la parte de los usuarios. Bueno, si llego yo nada más directamente con los usuarios, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues los usuarios normalmente lo quieren todo, lo quieren siempre y lo quieren gratis. Entonces, este tema es complejo el que podamos llegar a acordar con todos y cada uno de los usuarios. La realidad es que necesitamos buscar esta persona representativa y esta persona representativa es el cliente, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Pues bueno, vamos identificando la definición de roles. Para la gestión de relaciones con el negocio es sumamente importante el que encontremos del lado de negocio un cliente que decíamos tiene que ser realmente representativo, ¿ok? Pero ahora bien, vamos a comentar un tema de qué es lo que hace el proceso de gestión de relaciones con el negocio, ¿ok? El proceso de gestión de relaciones con el negocio, ¿no? Lo que busca es habilitar las ligas entre el proveedor de servicio, o sea, entre la dirección de TI en específico y los clientes, en este caso, en los niveles tácticos y estratégicos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues asegurar que el proveedor de servicio entiende los requerimientos de negocio del cliente y en este caso, al mismo tiempo, el proveedor es capaz de cumplir estas necesidades. La primera medición respecto a si esto se está alcanzando, corresponde a la satisfacción del cliente, ¿no? Y en este sentido, quisiera como tal comentar, es sumamente importante el que identifiquemos que la gestión de relaciones con el negocio lo que está buscando es tener una liga directa y puntual con el negocio, con los clientes. ¿A través de quién? A través de los clientes. Los clientes son quienes nos van a estar llevando de la mano en la atención de necesidades. Los clientes son quienes tenemos que poner sobre la mesa cuáles son las características y qué es lo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, este proceso en específico lo que busca es tener esta identificación, tener esta definición de roles, tener esta plática con ellos sin atropellar y sin cruzar las líneas delgadas, porque en este momento me imagino que los que nos están viendo nos están preguntando, o se están preguntando, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hace el proceso de gestión de niveles de servicio? Porque también tenemos un proceso de gestión de niveles de servicio y este proceso está como tal dentro de la fase de diseño del servicio. ¿Ok? Pero bueno, el de gestión de niveles de servicio efectivamente es el que nos va a ayudar a llegar a identificar estos roles, a acordar los niveles de servicio y a establecerlos. Pero en el día a día es imposible que el proceso de gestión de niveles de servicio también se esté preocupando por estar contactando al cliente, estarle explicando cuáles son los niveles de servicio logrados. Imaginemos que tenemos 20, 30, 50 o 100 clientes dentro de nuestra organización. Sería bastante complicado el que, además de todo lo que hace el proceso de administración de niveles de servicio, también está haciendo tema de gestión de relaciones. ¿Ok? En anteriores versiones de ITIL, inclusive, pues todos estos temas se asumían que lo hacía la gestión de niveles de servicio. Hoy por hoy, en esta edición de ITIL, en la edición 2011, no es así. No ocurre, ¿por qué? Porque es sumamente importante el que se le atienda, el que se le tenga esta cercanía con el cliente. Y recuerden, un tema que dice la mejor práctica es, aun cuando las cosas estén mal, es decir, aun cuando nuestros niveles de servicio dentro de la dirección de TI no estén funcionando, es todavía posible lograr la satisfacción del cliente, ¿no? Y mucho cuidado con este tema, porque muchas veces nos vamos a los aspectos fríos, ¿no? Evidentemente lo que platicamos o lo que vemos o lo que decimos muchas veces es, no, bueno, es que el cliente siempre tiene la razón y evidentemente yo les digo, sí, esa es sabiduría popular, es una frase de sabiduría popular, aplica perfectamente bien a las organizaciones que dan servicios, pero también es importante el mencionar que el cliente también podemos verle el lado noble si tenemos una buena gestión y un buen acercamiento con ellos. Ahora bien,
si yo quiero tener esta gestión y este acercamiento con ellos en el día a día, imaginemos si yo se lo quiero asignar todo esto al proceso de gestión de niveles de servicio o inclusive a un dueño de proceso que sea el Business Relationship Manager, ¿no? Que inclusive aquí hasta podría ser el CIO de la organización. Entonces imaginemos que él también tiene toda esta labor. La realidad es que no funciona así. Lo que nosotros tenemos que buscar son mecanismos de roles, con roles puntuales, roles precisos, que estén en nuestra línea de operación, que estén viendo el día a día de las operaciones de TI, y una vez que los encontramos, entonces ahora sí podemos apoyarnos en ellos. ¿Cuál es el punto? Al Service Desk lo podemos utilizar en específico a todos los recursos, todas sus capacidades, ¿sí? Toda su visión de la operación del negocio la podemos utilizar y la podemos explotar, inclusive para que gestionen relaciones no nada más con el cliente, sino también con los usuarios en el día a día. Pero ojo, esto es un nivel de madurez todavía más arriba, mucho más arriba de lo que pensamos tradicionalmente los service desk. Los service desk desafortunadamente son áreas que les exigimos todo, como directivos, como estrategas, pero no les definimos nada. No les definimos qué es calidad, no les definimos qué es valor. Ante algo que estamos enojados con ellos, decimos que no tienen lógica para contestar. La respuesta debería ser no, no hay lógica. La lógica se tiene que definir, se tiene que plasmar en un proceso para que de esta forma, evidentemente, podamos, ¿no?, proveer este tema y el valor que se está esperando en este caso, a través del proceso de gestión de relaciones con el negocio, ¿ok? Pero permítanme regresar a la presentación, ¿no? Vamos a compartirla de nuevo, ¿no?, la pantalla, y regresaremos. ¿Por qué? Porque nos quedamos, ¿no?, justamente en este slide, y lo que quería comentarles es, la realidad es que, bueno, Business Relationship Manager, que tenemos el acrónimo de BRM aquí, tiene que ver con todo el ciclo de vida del servicio, y esto significa que yo puedo empezar a elaborar una estrategia en la cual yo me puedo apoyar con los roles designados para ejecutar las diferentes fases del ciclo de vida y los diferentes procesos. Entonces, aquí tenemos varias actividades. Debido a la resolución que se maneja en la presentación, en este momento ustedes no lo van a visualizar, pero pueden descargar las presentaciones sin problema. Tenemos el tema estrategia del servicio, les voy a comentar ahí, prácticamente dice identificar las partes interesadas, definir las salidas, especificar la estrategia, hacer casos de negocio, ¿no?, validar todo este tema de patrones de actividad del negocio. En diseño del servicio, pues ya es validar los requerimientos, los patrones de actividad, confirmar costos y fondeo, tener todo este tema de asegurar el involucramiento, coordinar el involucramiento del cliente, asegurar el involucramiento del cliente también y validar las fechas en la parte de transición. En la parte de operación, como decíamos, una comunicación efectiva. ¿Y quién es el punto único de contacto que va a estar monitoreando y gestionando todo este tema? El Service Desk. Entonces, el Service Desk es nuestro principal punto de contacto por aquí. La mejora continua del servicio de igual forma, ¿no? Si lo vemos del lado izquierdo, entonces, ¿qué tendríamos? Pues yo voy a estar trabajando a través de mi portafolio de servicios, contratos, mis clientes, y yo voy a estar soportando mis operaciones del servicio a través de ¿qué? De los diferentes procesos, ¿no?, que están a lo largo de todo el ciclo de vida del servicio, que es portafolio, la demanda, la gestión financiera, la gestión de niveles de servicio, etcétera. ¿Qué salidas yo estoy buscando entonces que vamos a tener? Bueno, a mis clientes, inclusive identificar como salida una oportunidades que tengo respecto a la mejora del servicio, solicitudes de cambio en específico, todo el tema de quejas, ¿no?, y felicitaciones. Tenemos que establecer en nuestro Service Desk un mecanismo a través del proceso de gestión de cumplimiento, de la parte de cumplimiento de solicitudes, mecanismos para tramitar felicitaciones. Si no tenemos felicitaciones en un mes, entonces algo está mal. Algo está saliendo mal. Deberíamos enfocar nuestros esfuerzos para que también este tipo de temas se manejen. Y quiero llegar a este slide, ¿no?, que es un tema muy interesante. Dice, si usted visualiza esta fotografía y compra su boleto, ¿qué espera recibir antes, durante y después del vuelo? Entonces, imaginemos que sacan el portafolio de servicios y vemos esta fotografía por aquí, ¿no? ¿Qué perspectiva ustedes estarían buscando después de que llegan a la aerolínea o llegan al lugar donde van a comprar, a la agencia de viajes donde van a comprar este boleto, ¿no? Y a ustedes les muestran un portafolio de servicios o un catálogo de servicios y les dicen, este es el nivel de servicio que nosotros nos comprometemos a hacer. La propuesta de valor es muy explícita, ¿no? Vemos la fotografía y de inmediato identificamos, ok, tenemos un servicio con mucha calidad, perfecto. ¿Cuál es el siguiente punto aquí? ¿De qué manera vamos
o la organización, en este caso la agencia de viajes, me está generando las expectativas a través de un portafolio de servicios. Recordemos que el portafolio de servicios trae la propuesta de valor. Evidentemente, este portafolio de servicios tiene que venir sustentado por un catálogo de servicios, ¿no? Que ahorita vamos a ver la imagen. Pero bueno, este portafolio de servicios en específico, ¿qué es lo que tiene, ¿no? Esta imagen, y entonces nos genera una expectativa. Entonces, yo veo este portafolio de servicios y esta imagen. ¿Qué están esperando ustedes ver antes, o compro mi boleto y qué estaría esperando recibir antes del vuelo, durante el vuelo y después del vuelo? ¿Cuál sería su respuesta? En lo que hago el switch de la presentación, ¿no? Para volverles a compartir mi desktop, vayan pensando qué es lo que ustedes solicitarían, ¿no? En específico. Entonces, regresamos a la presentación y esta era la pregunta, ¿no? Si usted visualiza esta fotografía y compra su boleto, ¿qué espera recibir antes, durante y después del vuelo? Bueno, pues esperaría antes del vuelo muy probablemente un registro de equipaje, ¿no? Que el registro de equipaje sea sumamente rápido, eficaz, eficiente, que tenga líneas especiales, ¿no? La sala de espera, pues ¿cuál sería mi expectativa, ¿no? Es una sala de espera acogedora que pueda tomar a lo mejor algún snack, alguna bebida, que tenga, por ejemplo, periódicos, revistas, ¿no? Para esperarlo cómodamente. El abordaje, ¿qué estaríamos esperando? Pues entrar, ¿no? En las primeras filas, ¿no? Para entrar rápidamente. Durante el vuelo, ¿qué estaríamos esperando? Bueno, calidad y espacio en el asiento, alimentos y bebidas, planeación durante el vuelo, ¿no? Que el vuelo en específico, pues bueno, tenga una ruta bien planeada, que la hora de salida, la hora de llegada sea la adecuada. Y después, ¿qué estaría esperando? La salida del avión, la entrega de equipaje, información de conexiones, que me lleven, inclusive si llego a un aeropuerto muy grande, que me trasladen de un lugar a otro, ¿no? Que haya personas abajo para darme toda esta información, o que mi equipaje me lo entreguen rápidamente, ¿no? Eso es lo que yo estaría esperando. No nada más compro el boleto y lo que espero es que, pues, en donde yo me voy a sentar está bien, ¿no? Yo espero muchas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando aquí? Estamos generando expectativas, ¿no? Ahora bien, si yo genero expectativas, algo que tendríamos que aprender a medir es la satisfacción. ¿Cómo puedo medir la satisfacción? Bueno, tenemos tres aspectos importantes cuando hablamos de satisfacción. Primero, la satisfacción, evidentemente, es el grado en el que un cliente o un usuario se siente contento, ¿no? O se siente bien con los servicios que le estamos proporcionando. La percepción, que en este sentido se refiere a toda la expectativa, a todo lo que yo siento o pienso o experimento durante el viaje, y la expectativa es, bueno, aquello que me prometieron. Entonces, imaginemos que me presentan ese portafolio de servicios y yo ya tengo una expectativa, a lo mejor la expectativa es muy alta. La fórmula para calcular la percepción, la satisfacción, perdón, está dada por la percepción menos la expectativa. ¿Esto qué significa? Si la percepción es igual a la expectativa, yo voy a tener una respuesta neutral en específico para esta parte, ¿ok? Pero ¿qué pasa si la percepción es menor que la expectativa? Entonces, la percepción es menor que la expectativa, por lo tanto el usuario no está satisfecho o el cliente no está satisfecho. ¿Qué pasa cuando yo tengo una percepción arriba de la expectativa? Entonces llego al deleite, ¿ok? En este sentido, ¿qué es lo que yo estaría buscando? Moverme en el cuadrante superior izquierdo, el deleite en específico. ¿Ok? Si yo estoy en la parte de la percepción es igual a la expectativa, pues bueno, estoy cumpliendo, pero nada más, ¿no? Esto probablemente lo haga mi competencia o lo haga el proveedor de al lado, sin ningún problema. Si yo estoy por debajo de esta expectativa, pues bueno, el desempeño va a ser muy básico, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo yo gestionar el tema de la expectativa? Bueno, pues se habla mucho en el catálogo de servicios, de los servicios que soportan toda esta parte y toda esta perspectiva de los servicios de soporte, pero la realidad es que quiero insistir mucho en que el service desk en específico, pues no es un servicio. ¿Por qué? Porque si yo llego y ofrezco un service desk a mi cliente interno o a mi cliente externo, me va a decir, oye, ¿por qué me estás vendiendo el service desk? Pues a lo mejor yo le contesto para cuando fallo, para cuando necesites algo. Pues el cliente siempre me va a decir, pues yo ni quiero que falle el servicio, ni te quiero contactar para nada. Yo lo único que quiero es que me entregues lo que me tienes que entregar. Entonces tenemos que pensar en el siguiente nivel, que es la parte de los SLAs con la cara al cliente. Aquí es donde, ¿de qué manera establecemos la expectativa claramente? Pues a través de los SLAs, ¿no? Los SLAs en específico es donde nosotros tenemos que establecer estos mecanismos y estas expectativas. Aquí es donde entra el proceso de gestión de niveles de servicio. ¿Por qué? Porque nosotros,
con base en esto vamos a identificar qué servicio está ligado a qué proceso de negocio y qué proceso de negocio a su vez está ligado a la parte del cliente. Entonces, normalmente cuando estamos haciendo todo este tipo de temas, la recomendación es tener muy claros los procesos de negocio. Si no lo saben, mi recomendación es hagan un modelado de negocio. Tenemos que meter temas de modelado de negocio, temas de costeo de servicio, etcétera, ¿ok? Entonces, esta perspectiva es muy importante. Pero ahora bien, esta lámina pues, es muy común, la encontramos en muchas presentaciones y lo que me quiero enfocar es el Service Desk como un habilitador principal de la gestión de relaciones con el negocio. ¿Cómo podemos lograr tener esta perspectiva? ¿Cómo podemos lograr hacer este match aquí en específico? Llegamos entonces al famoso objetivo del Service Desk, ¿no? El Service Desk siempre decimos, ¿no? Que es el punto único de contacto, que debemos tratar de asegurarnos de que todo entre por ahí, que nada vaya por otros lados, ¿no? Entonces, la dirección de TI se tiene que asegurar que todo entre por ahí. Eso nos lo dice la mejor práctica. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en esta perspectiva? Un Service Desk, hoy por hoy, a nivel mundial, muchas veces no se le considera, y insisto a nivel mundial, porque muchas veces pensamos que es un tema de Latinoamérica o algunos países en específico, de que el Service Desk pues, no se le da este grado de importancia. No, la realidad es que es una problemática a nivel mundial, y lo podemos checar con muchas estadísticas que tiene por ahí inclusive el propio Service Desk Institute, ¿no? En específico, que habla de todos estos temas, y la realidad es que se piensa que es mucho la parte operativa. Entonces yo tengo que, primero que nada, un requerimiento es evolucionar por completo el Service Desk. El Service Desk sí, efectivamente tiene que ser el punto único de entrada, pero no nada más ser eso, sino ser mucho más allá. De hecho, se dice por ahí que un Service Desk actual, con las características de mejor práctica, debería aspirar a tener mayor número de salidas de llamadas salientes que entrantes, ¿no? Pensemos nada más. O sea, ¿qué pasa con los servicios cuando yo tengo 100,000 tickets que tengo que registrar y meter a mi proceso de incidentes y de solicitudes al mes? Oye, pero entonces yo tendría que aspirar a tener 100,001 llamadas de salida. Así es, ¿no? Así es. Es lo que tendríamos que aspirar, ¿no? Evidentemente, el voltear este paradigma es sumamente complejo. No es nada sencillo, pero tenemos que trabajar consistentemente en lograr esta perspectiva, ¿no? No es nada más un tema de conozco el concepto, domino el concepto, ya estoy certificado en ITIL, ya sé qué es lo que tiene que hacer el Service Desk y lo pongo como un punto único de contacto. Eso no funciona. La realidad es que la teoría está en los libros, está en los cursos, ¿no? Ustedes pueden ver mucha de la información que yo estoy tomando de aquí, la realidad es que la tomo de los libros tal cual y hago toda la parte de, bueno, cómo convertir esto en realidad, ¿sí? Entonces, regresando a esta perspectiva, ¿no? Del Service Desk, entonces decíamos que yo requiero que sea mi punto único de contacto, ¿no? Entre los servicios que estoy entregando al usuario, y esto puede incluir evidentemente desde arreglar una falla técnica hasta las solicitudes de servicio. Entonces, esta es la definición, pero veamos cómo es una definición muy teórica, muy operativa, ¿no? La realidad es que el Service Desk tiene que ir mucho más allá de lo que se le está pidiendo hoy por hoy, ¿no? Tenemos que trabajar de manera considerable en este tema de contacto hacia las organizaciones, hacia la organización, hacia los clientes, hacia los usuarios, llamar, dar seguimiento, y por qué no, podríamos inclusive ir liberando poco a poco, conforme nuestros temas operativos se vayan solucionando, ir liberando poco a poco tiempo, horas hombre, para que los analistas estén ejecutando algunas de las actividades de gestión de relaciones con el negocio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Pues bueno, la voz del cliente es pues tener definiciones claras, precisas, puntuales. En esta voz del cliente lo que estaríamos buscando es que estén claramente establecidos pues cuáles son esas expectativas. Y ojo, cuando yo no cubro al 100% todos los servicios que están entrando a mi Service Desk con SLAs, entonces las expectativas no están bien definidas. Si no están bien definidas, entonces aplica la frase que comentábamos hace un momento de exactamente el cliente y el usuario siempre van a tener la razón. ¿Por qué? Porque no hay manera de demostrarle lo contrario. No hay forma en la cual yo le pueda decir, no, perdón, discúlpame, pero este es el nivel de servicio que tú tienes contratado y esto es lo que te podemos ofrecer hoy por hoy. Si gustas cambiar el nivel de servicio, te informo que puedes hacer ABC, ¿no? En el momento, hasta que yo no tengo claramente definidos estos SLAs, no podemos gestionar esta parte de relaciones con el negocio. Entonces, aquí evidentemente estamos viendo que tenemos que trabajar mucho en la parte de niveles de servicio. Ahora, un objetivo sería cubrir en un 100% los acuerdos de nivel de servicio para cada uno de los servicios. Ese es un objetivo general, ¿eh? La realidad es que
la invitación aquí y lo que les quiero transmitir es, hay que poner manos a la obra y hay que empezar a documentar. Si no tengo nada de SLAs firmados, bueno, firmemos uno. Ya que firmemos uno, a lo mejor lo consigo en 15 días, en 3 semanas, firmo el segundo. De 3 semanas me comprometo a bajarlo a 2, después firmo el tercero. Y después esto se empieza a convertir en una práctica, ¿ok? Común en nuestras organizaciones. ¿Por qué es importante el SLA? Decimos, porque con base en esto yo le puedo definir al Service Desk qué es un buen servicio al cliente. Ah, mira, entonces pudiera ser que para mí un buen servicio como dirección de TI es que ofrezcamos servicios de manera profesional, de manera amigable y de manera eficiente. Oye, pero ¿cómo medir eso? La verdad es que puede ser sumamente intangible. Bueno, tenemos que empezar a bajar los temas a, bueno, de manera profesional, para mí algo profesional es que se le está proveyendo la información correcta, que se están estableciendo las expectativas, que se están explicando los pasos a seguir en específico. En el tema de amigable, bueno, que yo estoy llamando por su nombre al cliente, que no lo interrumpo, ¿sí? Evidentemente aquí, ¿qué tendría yo que hacer? Recuerden, si no lo puedo medir, no puede plasmarse en una SLA. Entonces yo podría empezar a habilitar ciertas partes de infraestructura para grabar las llamadas, para monitorearlas, para hacer muestreo, para hacer estadísticas, ¿ok? La eficiencia, entonces, ¿qué significa todo este tema de eficiencia? Pues bueno, sin tiempos muertos y sin transferir la llamada, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Un buen servicio al cliente, pues eso es decirlo nada más de manera general. La realidad es que yo tengo que ir llevando traducciones de manera poco a poco. ¿Para qué? Para hacer traducción de lo general a lo específico. Usualmente, pues menos complejos de medir y estamos aquí hablando de la parte de niveles de servicio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo implementar la parte de gestión de relaciones con el negocio? Que aquí es donde ya vendría un poco el tema de pues, llevar la teoría a la práctica, ¿no? Bueno, entonces yo tengo aquí mi proceso de Business Relationship Management. Yo tengo un área interna, ¿no? Con diferentes áreas funcionales como y representadas podrían ser por un comité de TI. Tengo un área, por ejemplo, que es oficina de gestión de proyectos. Un área que es, por ejemplo, oficina de gestión de servicios. Hoy por hoy cada vez hemos visto el crecimiento, ¿no? De que llegan y, oye, Mauricio, necesitamos generar una Service Management Office, ¿no? Una oficina de gestión de servicio. ¿De qué manera lo podemos hacer? Y esto nos lo solicitan no personas de TI, curiosamente. Llegan áreas de negocio, por ejemplo, áreas de recursos humanos, áreas financieras o áreas mercadológicas, y nos dicen, Mauricio, necesito hacer una oficina de gestión de servicios. Perfecto, estaba muy alineado con lo que hemos visto con otros speakers en otras sesiones, en los cuales pues muchos dicen, oye, pues no precisamente hay que hablar de TI, esto es gestión de servicios y tienen toda la razón. Entonces, yo puedo tener también mi personal dedicado, un rol o una función particular, ¿no? Como BRM, recordando que una función es una unidad autocontenida con recursos propios, ¿no? Entonces puede ser desde una persona, el equipo que necesita, ¿no? De cómputo, la herramienta. Por otro lado, yo pudiera tener administración estratégica de servicios de TI, el portafolio, la administración financiera, la administración de la demanda, ¿ok? ¿Y qué estoy buscando en la parte baja? Bueno, ¿cómo ligar este tema estratégico, ¿no? Que acá tenemos los procesos estratégicos, acá tenemos las líneas ejecutoras, ¿no? Las áreas ejecutoras que muchas veces están hasta como staff en la parte del organigrama de TI. Y aquí abajo tengo entonces a toda mi gente, ¿no? Todos los especialistas tecnológicos. Pues bueno, yo con ellos tengo que empezar a trabajar evidentemente en, oye, ¿de qué manera a través de la capacidad podríamos gestionar las relaciones con el negocio? A través de la gestión con disponibilidad, de igual forma, la continuidad, los proveedores, eventos, liberaciones, activos y servicios, ¿no? Todo este tema de seguridad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Bueno, definir clientes, definir roles, ¿no? En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, los voy a leer porque probablemente no se ve muy bien en la parte de YouTube, ¿no? Administrador de relaciones del negocio con el cliente 1, administrador de relaciones del negocio con el cliente 2, con el cliente 3, con el cliente 4. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué definir? Son mis roles, ¿no? Administradores de niveles de servicio y administradores en específico del proceso de niveles de servicio. ¿Qué tengo en estas líneas que están partiendo los hilos? Aquí yo puedo tener área de telecomunicaciones, área de base de datos, área de aplicaciones, etcétera, ¿no? Hay que romper los hilos, ¿cómo? A través de servicios, ¿no? Y entonces yo podría ver, aquí tengo dueño de servicio A, dueño de servicio B, dueño de servicio C, el D y el E, son 5 servicios que tengo aquí y empiezo a hacer mi mapeo. Bueno, y aquí entonces empiezo a utilizar y apalancarme por todas las personas que tengo dentro de mi dirección de TI, incluyendo las personas que están en el Service Desk. Oye, mira, el administrador de relaciones con el negocio cliente 1, ya como rol, me va a ayudar a gestionar el servicio A, el servicio D y el servicio E. El administrador de relaciones con el negocio con el cliente 2 me va a ayudar a gestionar el servicio B, el servicio C y el servicio D, etcétera, etcétera, ¿no? Abajo,
¿no? Entonces, ¿qué es muy importante aquí? Estamos visualizando la definición de roles. ¿Quiénes son mis administradores de relaciones con el negocio? Aquí tengo 4 roles. ¿Y quiénes son en específico mis administradores de niveles de servicio junto con los dueños de servicio? ¿Okay? Entonces, estos roles son muy importantes, los tenemos que elaborar, ¿sí? Los tenemos que definir, diseñar. Ahí los recomiendo que utilicen toda la parte de matrices ARCSI para lograr tener este entendimiento en específico, ¿no? Y abajo tenemos todos los procesos, que es administración de incidentes, de problemas, de cambios, administración de accesos, ¿no? Ya la parte más operativa, y veamos cómo aquí tenemos a nuestro Service Desk, ¿no? En específico. Entonces, el Service Desk realmente apuntala todas las salidas que me estén generando los diferentes personas, los roles, los procesos. ¿Para qué? Para mantener comunicado y en contacto constante con mis clientes, ¿no? En todo momento, a lo largo del ciclo de vida del incidente, del problema, del cambio, del servicio en específico, ¿no? Entonces, ya no es un tema nada más de ejecutar temas de incidentes y de problemas y de requerimientos, ¿no? También es un tema de ejecutar aspectos de procesos mucho más estratégicos. Ahora bien, para lograr estos aspectos, ¿cómo lo podemos visualizar ya en esta lámina, ¿no? Bueno, en el día a día, entonces, ¿cómo vamos a interactuar? Bueno, el cliente, ¿no? Y los usuarios del negocio tienen interacción con nosotros, que somos la dirección tecnológica. Ofrecemos el servicio A, el servicio B, el servicio C. Y ojo, piensen aquí, si no fueran dirección tecnológica, nada más fuera un área de servicios, aplica exactamente lo mismo, ¿no? Quitándole el tema de TI a toda la parte de las áreas en específico de TI, ¿no? Entonces, tenemos clientes y usuarios del negocio, pues solicitan servicios. En específico, cómo nos solicitan servicios o cuando requieren algo de este servicio que no lo pueden obtener probablemente de manera automatizada, ¿no? O saben nada más el nivel de servicio, pues bueno, nos van a contactar vía 2 medios, ¿no? El Service Desk en específico y el portal de servicios en específico, ¿sí? Pero ¿qué tenemos también abajo? Bueno, abajo los clientes y usuarios, ellos también pueden solicitar cambios sobre los servicios, ¿no? Esto es lo que le llamamos el Service Level Requirement, ¿no? El requerimiento de nivel de servicio. Entonces los clientes pueden solicitar y hablarnos y decirnos, oye, a ver, proveedor de servicios, yo sé que tenemos un X porcentaje de disponibilidad o que tenemos ciertos temas de capacidad o que tenemos ciertos aspectos en la continuidad, la seguridad, en el tema de costos inclusive, ¿no? También lo podemos visualizar. Eso está perfecto. Ahora bien, yo requiero más. Necesito que me hagas un análisis para un mayor nivel de disponibilidad. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso la parte de cambios y la parte de gestión, los clientes y los usuarios? Documentan un requerimiento de nivel de servicio que va a tener una influencia en cambios. Ahora bien, no llega directo, ¿no? ¿Qué requiero yo como tal? Bueno, ante cualquier solicitud de esta característica en los servicios, estar monitoreando el desempeño del servicio en específico, ¿no? Y en todo momento. Y de igual forma, necesito asegurarme que todo lo que esté publicado en el portal de servicios esté soportado por un catálogo de servicios, esté soportado por solicitudes de servicio y que evidentemente esto también nos genere ciertas solicitudes, ¿sí? Una vez que identifico este tema, pues yo también puedo empezar a trabajar sobre gestión del flujo de trabajo. Recordemos que el proceso de cumplimiento de solicitudes, pues lo único que hace es definir la identificación, el registro, la categorización, la priorización y posteriormente flujos de trabajo de atención, ¿no? Entonces yo tendría que estar asegurándome de que todo lo que me pidan ya está sustentado por los flujos de trabajo. Evidentemente, para monitorear el desempeño del servicio, pues yo aquí también tengo interacciones con incidentes, tengo gestión de proyectos con mi portafolio en específico, y abajo tengo gestión de niveles de servicio, ¿sí? Y la gestión de relaciones con el negocio, ¿ok? Más abajo tenemos todos los temas de gestión de capacidad, disponibilidad, la gestión financiera, ¿no? Y que es muy importante todo el tema de reportes, SLAs y OLAs, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos llegando a un punto muy importante en el cual estamos hablando ahora de toda la parte de reportes, ¿no? ¿Cómo lograr hacer la parte intangible, ¿no? Se habla mucho de que los servicios son intangibles, de que los servicios en específico son muy complicados de medir, es muy ambiguo, ¿no? Inclusive hasta cuando tenemos contratos con proveedores, están como que muy ambiguos los contratos, ¿no? ¿Cómo poder hacer un mapeo y hacer una estrategia de... Normalmente queremos, ¿no? Pues de arriba hacia abajo, oye, medir valor y del valor, pues a lo mejor voy a empezar a medir temas de calidad y calidad lo bajo y entonces voy a empezar a medir temas de desempeño, voy a empezar a medir otro tipo de temas y aspectos por ahí. Entonces, ¿de qué manera lograrlo? Y por eso puse en este caso como último slide un dashboard el cual representa, pues, de qué manera tenemos que lograrlo. Yo sé que todo el mundo querría tener una perspectiva top-down. La realidad es que esto normalmente no funciona, ¿no? Esto está fuera de la realidad.
¿Cómo les recomiendo entonces que abordemos este tema de toda la parte de dashboards? Y por eso viene la parte de la, de la explicación y el cierre en el último slide, en este caso, con el proceso de dashboards para Business Relationship Management. Bueno, ¿qué tendríamos que estar generando en la parte baja? Decíamos, hay tres tipos de métricas, ¿no? Por definición en ITIL, en toda la parte de gestión, en toda la parte de métricas de componente, después, pues toda la parte de métricas de proceso, y en su conjunto nos van a ayudar a medir la métrica de servicio. Evidentemente, tener métricas de servicio es sumamente complicado, y es más, es imposible lograrlos si no tenemos primero métricas de componente y también métricas de proceso. Entonces, yo que tendría que estar estableciendo primero componente 1, 2 y 3, con el mapeo que fuimos haciendo en toda la parte del catálogo de servicios, pues yo podría empezar a tener dashboards, por ejemplo, de disponibilidad, de desempeño, de capacidad, cuáles son mis fallas, cuáles son los cambios en específico, ¿sí? Entonces, yo mido y genero dashboards. Posteriormente, estos dashboards van a generar inputs a nivel servicio, ¿no? Pero también van a generar inputs los dashboards de los procesos. Decíamos que yo necesito apalancar con métricas de componentes y métricas de procesos los servicios, ¿no? Entonces vemos en la parte superior tenemos métricas individuales de proceso. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, gestión de incidentes en un dashboard que me implique, me explique el progreso, el cumplimiento, la efectividad, la eficiencia. Lo mismo para cambios, hay que definir, por ejemplo, a lo mejor cambios implementados de manera adecuada, cuáles cambios que se tuvo que ejecutar el rollback, ¿no? Hay una serie de mecanismos y de métricas ya definidas por proceso que tengo que medir. De gestión de niveles de servicio, ¿no? Cuáles fueron los cumplimientos, los incumplimientos, las felicitaciones, etcétera, etcétera. Y esto nos van a apuntalar, evidentemente, el empezar a medir los servicios que habíamos platicado en la lámina anterior. Servicio A, servicio B, servicio C, servicio D. Tenemos calidad de servicio, retros del cliente, quejas del cliente, ¿no? La funcionalidad en específico del servicio. Y entonces, aquí empezamos a apuntalar métricas de servicio. Esto es lo que nos dice la mejor práctica, no son los tres principales tipos de métricas, pero la realidad es que ya una vez que tenemos esto, nosotros tenemos que aspirar a llegar más arriba. Es decir, las métricas individuales de proceso nos tienen que ayudar a soportar métricas más que van más hacia negocio. Y lo mismo esta parte de servicios. Si yo tengo un tema de servicios internos, yo tengo que empezar a generar métricas generales y de servicio al cliente, en el cual vamos a tener temas de calidad en el servicio, retroalimentación al cliente, quejas de cliente, funcionalidad del servicio, ¿ok? Y en su conjunto nos van a ayudar a medir toda esta parte, perspectiva del cliente, perspectiva del negocio, perspectiva de la innovación, por ejemplo, perspectiva financiera. Aquí es donde podemos empezar a hacer un match o hacer una integración entre los dashboards que va generando el proceso de gestión de relaciones con el negocio versus dashboards estratégicos y de negocio. ¿Les suena, por ejemplo, una perspectiva financiera? ¿Les suena, por ejemplo, el tema de balance scorecard que pudiera tener en este caso nuestra organización? Bueno, perspectiva cliente, perspectiva negocio, perspectiva innovación, perspectiva financiera. Justamente aquí es donde podemos empezar a demostrar, solamente hasta este momento, podemos empezar a demostrar al negocio que realmente estamos hablando en términos de negocio, que realmente estamos midiendo lo que es valor para la organización y que realmente estamos siendo competitivos, porque traemos todas las perspectivas, ¿no? Cuido la perspectiva del cliente, lo que está buscando el negocio como modelo de negocio en específico, cuido mi perspectiva de innovación y cuido al mismo tiempo toda la parte de perspectiva financiera. De igual forma, este tema de métricas y objetivos de TI se tiene que subir a hacer el match con los objetivos y métricas de negocio. Yo tengo que empezar a identificar de qué manera hago uno a uno. Pero veamos cómo es imposible el decir, hay una visión organizacional, hay una misión organizacional, hay una serie de objetivos organizacionales y métricas de negocio que pudieran ser este dashboard verde que estamos ahorita viendo en la pantalla, ¿no? En el cual tenemos de igual forma cliente, negocio, innovación y la parte de la perspectiva financiera. Ok, oye, ¿y cómo TI apalanca cada una de estas perspectivas? ¿Qué es lo que yo tengo que... Hablamos mucho en temas de calidad, en temas de Six Sigma, en temas de Lean, en temas de teoría de restricciones, de FQM, TQM. Hablamos mucho de temas de trazabilidad de procesos, trazabilidad de temas de calidad. Bueno, también necesitamos hacer una trazabilidad clara, precisa y puntual relacionada con ¿qué? Con todas estas perspectivas, ¿no? Entonces, oye, ¿de qué manera yo puedo tener una trazabilidad? Y uno de los temas más importantes y preocupantes hoy por hoy para la organización es, oye, en mi perspectiva financiera, TI, yo te estoy dando un presupuesto de X número de millones de dólares para que tú inviertas en TI. Si decimos que es presupuesto de inversión, pues yo esperaría de como retorno un
yo esperaría como tal un caso de negocio, un análisis de costo total de propiedad y un análisis de retorno de inversión sobre, ojo, sobre el componente, sobre el servicio, sobre los procesos que estás implementando, tu proyecto de IT Service Management, cuánto nos está costando y sobre las métricas generales de servicio al cliente. ¿Para qué? Para tener una trazabilidad como tal, ¿sí? Entonces, básicamente esto es lo que estaríamos buscando. Esta es la forma en la que recorrimos, ¿no? De qué manera tendríamos que ir de arriba hacia abajo, ¿no? Para lograr el tener esta trazabilidad en toda la parte de procesos y en específico, pues bueno, este es el momento en el cual regresamos con nuestros anfitriones por acá para platicar al respecto. So, Ken, George, how about your Spanish? Good. I think that you completely understand these kind of things. Totally. Yeah, I know that. I'm pretty sure. I'm afraid I lost you just, I think it was about 30 minutes in. Could you go back, to like 20 slides ago and let's talk a little more about the voice of customer. Balanced scorecard. I need to talk more about the balanced scorecard. Yeah, that's right. Actually, Mauricio, I felt that with you talking in Spanish, that was an opportunity for me to drink at least 2 Coronas while you were talking. Great. But George, we know that you do not drink Corona, you drink Negra Modelo, right? Yeah, but I didn't have any Negro Modelo, but I had some Corona, so my son obviously had been here, so. Oh, okay, good. Yes, I drank the Coronas. Okay. Oh, yeah. I'm sure that was unbelievable, and the people who could understand it were tweeting like mad saying how unbelievable it was. But I could read the tweets, some of them, but I'm afraid I couldn't quite comprehend your session. Great. Well, and Simone was doing a wonderful job of catching stuff and putting tweets out, so you'll have some goodness to look at on the timeline, I can assure you. Yeah. Great. Yeah, I think that we can take a look to the tweets and let's see if we have something about Spanish question or okay, PhD network gen, brilliant. Simone was doing a lot of tweeting. Simone. Yes, she was. Okay, first of all, it says, Simone, it's really good to see a business relationship management presentation. Thanks, Simone. That's good. I think that this is something that we must do, and not just talking about business relationship management. What I am always trying to do within my presentation is, it's easy just to put on the screen maybe the process or the concept as just in the same way that it's coming in the book. But what about how to adopt this process? What about how can I really get a real implementation with this process? And the most important right here is when we heard about service strategy stuff, we think that, oh, we are so far away from that. Okay, and something that I was sharing with the Spanish-speaking countries is that this is a main issue that we have around the globe. It is not something about just Latin America or maybe some kind of countries. No. There's a lot of organization that right now has a lack of real visibility regarding what those service strategy processes can do for you in your real life, and you do not have to wait to get 1, 2, 3, 10, or 15 ITIL processes. You have to start right now. Exactly. I think that's a great message, too. I think that people just get completely bogged down in incident and change, and they think that really it doesn't have anything to do with the higher level processes don't have anything to do with it. And yet the vendor community, which I'm really happy to say, understands a good deal about when they design their tools. They understand the need for, a server goes down way down here, but they understand the need to draw the line all the way up from a server to a system to a service to a business process to customer impact, and hopefully know that in seconds, so that I can basically understand the business relationship and the business impact right here at the help desk, at the service desk. I can understand all the way here
when this is going on down here. And that's something that we've been striving for a decade at least a decade, to try and get people to understand that relationship and the importance of the relationship, that it's all about the business impact, and that has everything to do with what we then do, right? Yeah, that's right. That's right. And in fact, I'm reading right now some of the Simone stuff that she posts. I really appreciate all of the posts. You are really marking great point lines, bullet points in English, in fact, regarding all of the things that I have been saying in my presentation. It's about, don't think there's such a thing of a perfect service, but to use business relationship management to keep working on its maturity. Right. That's right. You have to get everybody on the same boat. Everybody, and when I said everybody, it's even the service desk analyst that maybe we try to misunderstood what's their real role. They are in the front of line. They are in the front of line of customer services. So we have to work toward regarding building a great customer services. It will be impossible if we do not work with service desk capabilities and, of course, all of the people that is working right there. Right. Cool. Ken? What can I say? Whatever you want, you can throw a Spanish question, a question in Spanish. No. I can't do that. Even though his last name is Gonzalez, and he's now, in my defense, I got that last name by adoption. Ah, I see. That's right. That's right. Yes. Yeah. However, there must have been some Spanish in there somewhere, Ken. It's good. It's good. One of the things that I really appreciate is I have always been trying to give some voice to all of the Spanish-speaking countries in this kind of forums. So TFT13 for me has been a great stuff. You have providing me with this great opportunity. There's a lot of things that the Spanish-speaking countries would like to share with all of the globe, and sometimes the language is an issue. But I think that these kind of platforms and this kind of conference and these kind of efforts are going to make us a real ITSM worldwide community. It doesn't matter about the language or what you believe or you do not believe. Well, indeed, one of the comments that I'll make is that one of my last tweets was about I use 3 icons to denote good service, neutral service, and bad service. Okay. And those gestures and things like that transcend language, but really speak to our ability to communicate. So regardless of the language we actually use in everyday practice, the fact of the matter is we all have a similar goal, which is to satisfy the customer that we all serve. And if we're not doing that, we're really not getting the job done. And I also like what you have to say about that, Mauricio. I think that from I routinely follow people that are non-English speaking, and I make good use of Google Translate, because I think if I'm not paying attention to what people are saying, when you have tools available to do that translation, to cut yourself off from a significant portion of the world it's really asinine. Yeah. Why would you do that? It does not make any sense to me. And in the world of ITSM, it's an extremely active portion of the world as well. Yes. The Spanish-speaking world is embracing ITSM at a rate that is far beyond what we're seeing here in North America. So, anyway, it's really it's great to have you, Mauricio. It really is. Thank you. It's really happy to have you both speaking right here with me and helping me with all this kind of stuff. I really, really appreciate your help. Thanks. Certainly a pleasure, sir, and congratulations on a job well done. Yeah, I think you helped close TFT13 out with a real touch of style and class. So, thank you. Thank you, Ken. Thank you, Ken. Thank you, George. Good for you, Mauricio. Nice job. Okay, everybody, thanks for participating in this final session with Mauricio, and I believe we'll look forward to seeing you around. So take care, and all the best. TFT13 out.
All right, thanks, Ken. Bye-bye. Thanks. Introducing My IT from BMC Software. One quick download, and the way your users think about IT changes forever. Let's say they need a networked printer, or a Wi-Fi connection, or even a map of an office they're visiting. My IT already knows where they are, and shows them a list of available resources and services pre-configured for their devices. Or maybe your user needs help with something more complex. With My IT, they can do most things themselves. But if they can't, they can simply schedule an appointment with a technician who can. In short, My IT is built to make your IT organization more modern and your users infinitely happier, dramatically changing the perception of your services